Pues buen día, mis queridos hermanos de la Iglesia Bíblica, Palabra de Cristo, y otros que están escuchando a la predicación por medio de las redes sociales. Aquí estamos otra vez, juntos en corazón, aunque separados por causa de las reglas instituidas con el fin de minimizar la transmisión del coronavirus aquí en nuestro país. En mi último sermón desde el Salmo 16, el domingo de la resurrección, nuestro pasaje nos dirigió a nuestro Señor Jesucristo resucitado como el enfoque climático del pasaje, donde vimos el tema del gozo entre las pruebas. Nuestra esperanza, aún en la cara de la muerte, es el Cristo que vive. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo, de acuerdo con el pasaje primero de los Corintios 15 en el Nuevo Testamento, están en el corazón del Evangelio. Y mientras que estamos pasando por esta prueba del COVID-19 y la manera en que las precauciones tomadas están impactando a nuestras vidas, a nuestros trabajos, y hasta las rutinas diarias de la mayoría de nosotros, es importante que recordamos la importancia del Evangelio en nuestras vidas y para las vidas de los demás en nuestras comunidades. Hallamos nuestra esperanza en el Evangelio de Cristo. Y nos animamos a recordar el Evangelio y predicar el Evangelio a nosotros mismos. Pero no debemos olvidar, mis hermanos, que ahorita, aún más que en otros tiempos, es notable la falta de esperanza que existe en las vidas de nuestros vecinos y nuestros familiares. Ellos, tal como nosotros, necesitan el Evangelio de Jesucristo. Entre los años predicando y platicando con personas en diferentes iglesias y aún con otros pastores en muchos diferentes contextos, he notado que hay dos temas que pueden causar la incomodidad. Son los temas de la oración y el evangelismo. Creo que son temas que a veces son incómodos, porque sin importar tanto oramos y tanto evangelizamos, siempre hay un deseo en el corazón a hacer más, que no estamos haciendo todo donde queremos estar, no estamos donde queremos estar en nuestra relación a nuestros ministerios, en la oración y la evangelización. Entonces, aún antes que empezamos, quiero que sepan que vamos a tocar los dos temas ahora, porque el pasaje ante nosotros va a tirar los balazos de la escopeta de doble cañón. Aunque no tengo ningún problema en causar una poca incomodidad entre nosotros, si eso es como el Espíritu de Dios quiere conmover nuestros corazones hacia la acción por fe, creo que también el pasaje puede apoyarnos a resolver la incomodidad sobre los dos temas. Así es la palabra de Dios. Puede golpearnos para agarrar nuestra atención y motivarnos a la obediencia por fe, mientras al mismo tiempo dándonos consuelo por la misericordia de Dios y por su gracia nos capacita para el mejor servicio al Señor. He decidido tomar los primeros 2 domingos en mayo para dirigirnos en el estudio de un pasaje que nos va a exhortar sobre nuestro ministerio del evangelismo. Aún entre el tiempo de la distancia social en que estamos viviendo, mis hermanos, si abrimos nuestros ojos, casi todos nosotros tenemos oportunidades a nuestro alrededor para compartir las buenas nuevas del Evangelio. Nuestro mensaje el día de hoy y para el próximo domingo viene de un pasaje en la carta a los Colosenses.
como vamos a entrar a nuestro texto, que viene en la mitad de la carta de Pablo a los colosenses, déjame poner el texto en su contexto antes que empezamos. Esa carta de Pablo a los colosenses exalta la superioridad de Jesucristo. Habla de la preeminencia de Cristo nuestro Señor. En el contexto inmediatamente precedente al pasaje que vamos a examinar, Pablo ha pasado de hablar sobre la gran teología sobre la preeminencia de Cristo a las implicaciones de la verdad de su preeminencia. Como relata en lo más práctica a nuestras relaciones por dentro del cuerpo de Cristo, con nuestras familias y aún entre nuestros trabajos. Ahora, en el capítulo 4 y versículo 2, Pablo empieza a mostrar las implicaciones de la preeminencia de Cristo en relación con todos los que no conocen a Cristo, los que todavía están afuera de la familia de Dios, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Eso es lo que vamos a tratar con nuestro texto ahora. Haciendo la preeminencia, la superioridad de Cristo conocida a los perdidos. Nuestro enfoque será los versículos 2 al 6 de Colosenses capítulo 4. Colosenses 4, empezando en el versículo 2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente con los de fuera, aprovechando bien el tiempo, que su conversación sea siempre con gracia, sazonado como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos. Habla de nuestra proclamación de Cristo en todo el mundo. Habla de nuestro ministerio de evangelismo. Habla de nuestro mandato de hacer discípulos en todas las naciones, de todas las naciones, lo cual empieza exactamente donde el Señor nos ha puesto cada uno y se extiende a todos los tribus y todos los pueblos de la tierra, haciendo la preeminencia de Cristo conocida. Es un mandato dado a todos nosotros por el Señor Jesucristo. Mateo 28, 19 y 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, en las ciudades más grandes del mundo y en los pueblos más chiquititos, con los ricos y los pobres, educados e ignorantes, lloremes y llores, niños y ancianos, y los demás entre ellos, con los yaquis y los mayos del norte y con las personas indígenas por dentro de toda la República Mexicana. Y el mandato no termina con las fronteras mexicanas, mis hermanos. En casa y alrededor del mundo, con la familia y con amigos, con vecinos y desconocidos, en las escuelas y los trabajos, donde juegan los deportes y aún donde hacen las compras. En cada momento, en cada lugar y a toda persona hemos sido dado un mandato por nuestro Señor a ser discípulos de todas las naciones, a ser testigos y a hacer la preeminencia de Cristo
conocida. Como dice el Salmo 96, a declarar entre las naciones que el Señor reina. El Señor reina. Eso es el mensaje que todas las naciones necesitan escuchar. Haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que ellos puedan reconocer su señorío, arrepentir de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos a adoradores gozosos de Jesucristo. Es nuestro mandato, es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Y siendo un mandato, significa que no es opcional por los creyentes verdaderos. El evangelismo no es algo que solamente ciertos cristianos han sido llamados a hacer. Es un mandato para todos nosotros. Y entonces, de no hacerlo es pecado. Pero no solamente es proclamando el evangelio de Cristo a los perdidos nuestra responsabilidad. También es un privilegio maravilloso que ha sido dado a nosotros por nuestro Señor y puede ser fuente de gran gozo en nuestras vidas y nuestros ministerios. Y haciendo la preeminencia de Cristo conocida a todos los perdidos, involucra por lo menos 3 cosas de acuerdo con Colosenses 4 y los versículos 2 al 6. La primera cosa y la única que veremos en esta predicación, la primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos, está encontrado en los versículos 2 al 4. Hay 2 más en los versículos 5 al 6, pero las dejaremos para considerar entre la semana próxima. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos está encontrado aquí en los versículos 2 y al 4. Y es nuestra petición al Señor. Nuestra petición al Señor. Debemos orar. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Colosenses 4, 2 al 4. La primera cosa involucrada en haciendo la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos es nuestra petición al Señor. Perseveren en la oración. Deben continuamente y con firmeza ser dedicados a la oración. Y note que dice perseveren. Es plural. Nosotros debemos orar. Y especialmente debemos estar orando por la salvación de los perdidos. Y oportunidades para proclamar al Señor. Es interesante que aquí donde estamos recibiendo la exhortación hacia la participación en la obra misionera, que es hacia el evangelismo y hacer discípulos de Cristo, la primera cosa que Pablo nos exhorta a hacer no es hablar con los perdidos. Antes de hablar algo sobre qué hacer o qué decir cuando nos acercamos a las personas perdidas, Pablo declara que primeramente debemos hablar con Dios. Debemos levantar nuestra petición al Señor. Oren. Debemos hablar con la gente acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de la gente. Habla con los perdidos y habla con el Señor. Es ambos, no es uno o la otra. Es el Espíritu Santo quien usa el mensaje para dar convicción sobre el pecado y para convencer al pecador de la necesidad del arrepentimiento. Es Él quien da la vista a los espiritualmente ciegos y revela al Cristo
irresistible. Y es Él que da la fe que viene por el oír la palabra de Dios. Es Dios quien salva 100%. Entonces, sí, debemos hablar con las personas perdidas acerca del Señor, pero también, mis hermanos, debemos hablar con el Señor acerca de las personas perdidas. Pedirle que haga lo que solo Él puede hacer. Así que Pablo dice, perseveren en la oración, sean continuamente con firmeza dedicados a la oración. Entonces, ¿cómo sabemos que esta devoción a la perseverancia en la oración está en el contexto del evangelismo? ¿Cómo sabemos? Pues en primer lugar, Pablo lo dice en versículo 3. Oren al mismo tiempo también por nosotros. ¿Para qué? Para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Versículo 3. Y como veremos, Él continúa hablando en este mismo contexto de nuestro ministerio a los de afuera, en el versículo 5. Los que están afuera de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oren estas cosas por nosotros, ya que también están orando estas mismas cosas por ustedes mismos. Y al orar, sus oraciones deben ser identificadas por varias características específicas. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, involucra nuestra petición al Señor. Debemos orar. Y hay ciertas características que deben ser identificadas en la forma en que oramos. Entonces, ¿qué son las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas? Y aquí en versículo 2 podemos ver las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. Es lo que identifica cómo, el cómo de la oración evangelística. Las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas. La primera característica que debe identificarse en la forma en que oramos hacia hacer la preeminencia de Cristo conocido a los perdidos entre los pueblos perdidos del mundo es la perseverancia. La perseverancia. Perseveren en la oración. Deben continuamente, fervorosamente y con firmeza ser dedicados a la oración. Sean fieles y devotados. Sean dedicados con diligencia. Sean ferventes con determinación en levantar sus peticiones al Señor. Nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas por la perseverancia. Oren sin cesar, dice 1 Tesalonicenses 5:17. Orando en todo tiempo, en todo lugar, pausando entre las actividades del día para orar. Eso debe ser nuestra actitud, especialmente cuando clamamos al Señor por las almas de los perdidos a nuestro alrededor. Debemos hablar con la gente acerca del Señor, pero también debemos hablar con el Señor acerca de la gente. La mayoría de ustedes aquí en la iglesia conocen a nuestro hermano Antonio Bacaseu. Él es uno de nuestros diáconos, uno que está sirviendo a la iglesia aquí. Y muchos de ustedes, aún los más nuevos, van a conocer quién es él. Pero por los de ustedes que son más nuevos de la iglesia, a lo mejor no conocen tanto tiempo. La familia de Antonio asistió a la iglesia antes que él vino. Fue como 7 años. 7 años. Su esposa e hijas comenzaron a asistir a los servicios cuando apenas comenzamos la misión para plantar la iglesia aquí en Mochicawi. Su hijo comenzó a asistir
poco después de su nacimiento. Pero no Antonio. Mi amigo Antonio no pensaba que necesitaba a Jesús. Él resistió cada oportunidad de escuchar la palabra por muchos años. Mientras algunos a lo mejor perdieron la esperanza, su esposa Chala continuó orando. Su mamá Maxim continuó orando. Sus amigos y otros continuaron a orar. Muchas veces recibió la invitación a asistir a los cultos y casi siempre respondía con la misma frase: a lo mejor por la próxima vez voy a ir. Un día voy a ir. Pues un día su hijo Max lo decía: papá, si no vas a ir, ¿por qué siempre dice a lo mejor por la próxima vez voy a ir? Aunque no le decía, entendió que su hijo ya no creía la palabra de su papá. Pasó otro domingo, su familia ya salió de la casa para ir al culto y Antonio quedó en casa, como siempre. Pero esta vez pensando en las palabras de su chiquito hijo. Así que la próxima vez había llegado y él fue. Fue de nuevo el miércoles, el otro domingo próximo. Fue, y cada miércoles y cada domingo después sentó ahí bajo el oído de la palabra de Dios y el Señor abrió sus ojos a ver Jesús y a su propia necesidad del arrepentimiento, y con la fe que viene por la palabra de Cristo, Antonio entregó su vida al señoreo de Jesucristo. Para la gloria del Señor, mi hermano Antonio habló aún en el funeral de su mamá, dando gracias al Señor por la perseverancia de las oraciones de su mamá y las oraciones de otras personas para su salvación. ¿Tienes tú un familiar perdido? ¿Un padre o un hijo inconverso? ¿O un vecino que no conoce a Jesús? Déjenme preguntarles. ¿Estás orando con perseverancia por la salvación de tal persona? ¿Estás dedicando tiempo para seguir orando por los perdidos entre las familias de nuestra iglesia? Puede ser que tú eres correctamente muy dedicado al estudio de la sana doctrina de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo olvidadizo en relación a sus oraciones para tu ministerio de evangelismo. Si llegas a sentir frío hacia los que todavía necesitan conocer a Cristo, entonces dedicarse a orar por ellos. Tú necesitas dedicarse a orar por los perdidos. Ores por la salvación de los escogidos de Dios dispersados entre nuestra comunidad. Nuestra oración evangelística debe ser identificada por la perseverancia, mis hermanos. Otra cosa que debe ser identificada también en nuestra oración evangelística es la vigilancia. La vigilancia. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella, versículo 2 dice. Deben mantenerse alertas en la oración, estar atentos en ella. Sean alertas, estén en guardia, sean observantes, despiertos y preparados. Permanezcan en un estado de la alerta más alta y la preparación espiritual. Estén atentos en la oración. La vigilancia debe caracterizar nuestras oraciones evangelísticas. Evangelizar es participar en una batalla espiritual. Primero de Pedro 5, versículo 8 nos exhorta de estar alertas. Dice: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda, es hecho como león rugiente, buscando a quien devorar. No hay nada que nuestro adversario
se oponga más ferozmente que el ministerio de hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que se conviertan en fieles adoradores de Jesús. En el contexto del ministerio personal, Pablo escribió a la iglesia en Corinto: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, pórtense como adultos, como maduros en la fe. Sean fuertes, estén alerta, permanezcan firmes. 1 Corintios 16, 13. Como soldados en la guerra, debemos permanecer en alerta máxima. No podemos permitirnos a bajar la guardia. Tenemos un enemigo que intenta identificar nuestros puntos de debilidad para que pueda atacarnos donde somos más vulnerables. Necesitamos ser vestidos de la armadura de batalla, como se indica en Efesios 6, comenzando en versículo 11. Revístense con toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, Efesios 6, 11. Y brincando al versículo 19, dice: oren también por mí, para que me sea dada palabra para abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Confío que la mayoría de ustedes entienden el concepto de la batalla espiritual bíblicamente. Hemos enseñado aquí en nuestra iglesia, y aún algunos por la experiencia personal han experimentado esta batalla. Pero supongo que es posible que algunos aún aquí ni quisieran ninguna idea de lo que es ser atacado espiritualmente. Es posible que algunos nunca hayan sido atacados, nunca hayan experimentado un ataque vicioso por parte del enemigo, porque no sean considerados una amenaza real a lo que el enemigo quiere lograr. Nunca han tomado las armas para entrar a la batalla. Lleven el uniforme del cristiano, pero ni siquiera intentaron ser muy fieles en compartir el Evangelio. Si no estás levantando las armas para entrar a la batalla, mi hermano y mi hermana, permíteme exhortarte a arrepentirte y reportar a tu deber al lado de tus compañeros en el ejército de Cristo. Y recuerda que tu posición en la batalla es de estar en pie, a alerta máxima. Pero a la diferencia que otras batallas, siendo vigilante en la batalla espiritual comienza con el cerrar de los ojos y el inclinar de la cabeza. Y antes que avanzamos en nuestro texto, quiero animarnos más con esa verdad que hemos escuchado. Como la batalla es espiritual, es posible que cada uno de nosotros podamos tomar una parte importantísima en los ministerios evangelísticos de los demás, orando unos por otros y orando por las oportunidades a proclamar el Evangelio. Nosotros podemos tomar una parte en el ministerio de nuestros hermanos en El Fuerte, en Kansas, y aún en Aracaju, Brasil, con el pastor Rogerio. Y los hermanos para allá, en los lugares lejos, pueden tomar una parte importante en nuestro ministerio aquí en Mochicawi, aun si no pueden encontrar nuestro pueblo en el mapa. Podemos orar unos por otros, mis hermanos, y por los ministerios y por la fidelidad. Compartiremos en las recompensas futuras por el fruto de la obra del Espíritu Santo en usarnos
a nosotros en compartir el Evangelio y en orar por los ministerios del Evangelio. Entonces, nuestras oraciones evangelísticas deben ser identificadas por la perseverancia, la vigilancia y también por la apreciación. La apreciación. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren con agradecimiento, con una actitud de gratitud, con la apreciación. Reconocimiento agradecido por la preeminencia del Señor y por la realización de sus planes soberanos en salvar a aquellos por quienes Él murió. Apreciación por las oportunidades de compartir el Evangelio, por los que vienen a Cristo e incluso por las oportunidades de proclamar el Evangelio con aquellos que aún continúan rechazando al Señor todavía. Den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Y aún aquí en Colosenses tenemos el ejemplo del apóstol Pablo en el principio de la carta. Colosenses 1, 3 y 4. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Entonces, haciendo la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, y involucra primeramente nuestra petición al Señor. Debemos orar. Debemos orar. Y hemos visto ciertas características que deben ser identificadas en la forma que oramos. Entonces, ¿cuáles son? Las características identificadas en nuestras oraciones evangelísticas son la perseverancia, la vigilancia y la apreciación. Es lo que identifica el cómo de la oración evangelística. Ahora vamos a considerar el qué de la oración evangelística. ¿Qué debe ser incluido en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas? Entonces, en los versículos 3 y 4 veremos el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. ¿Qué debemos orar? Dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Y para qué debemos estar orando, Pablo? Pues Pablo nos va a decir algunos puntos específicos que deben ser incluidos en el contenido de nuestras oraciones evangelísticas. Entonces ahora nos vemos, versículos 3 y 4, el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas. El qué de nuestras oraciones. ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos estar orando? Primeramente, entre el contenido incluido en nuestras oraciones evangelísticas, debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas. Oramos por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Versículo 3, oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra. Oremos por el acceso a las oportunidades para proclamar la palabra de Cristo. Pablo no usó esta frase, abra una puerta, en la manera mística, como a veces escuchamos las personas usándola hoy en día. Para Pablo, las puertas abiertas eran simplemente oportunidades orquestadas por el Señor para el ministerio, y especialmente el ministerio
de la proclamación del Evangelio. Perdónenme, mis hermanos, parece que la voz está saliendo con la competencia de los pájaros aquí. Segunda a los Corintios 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, y se me abrió una puerta en el Señor. Pablo entendió que es la palabra que debe ser dada, entrada, porque es la palabra que el Espíritu de Dios usa para transformar las vidas de la gente. Y aquí Pablo pide oración para abrir una puerta para la palabra, porque reconoce el papel del Espíritu en la preparación de los corazones para recibir el mensaje del Evangelio y en proveer oportunidades para que el mensaje sea proclamado y oído. A veces encontramos que el Señor ya ha estado trabajando en las vidas de las personas con las que nos encontramos de forma inmediata. La puerta se abre tan ampliamente que no puede haber duda de que Él ha orquestado soberanamente la oportunidad. Yo fui una vez al médico aquí en el centro de Mochicahue e intenté iniciar una conversación con un caballero mayor que estaba ahí también esperando. Y después de preguntarle acerca de su familia, yo intenté dirigir la conversación hacia las cosas espirituales y descubrí que este hombre católico romano de toda la vida había decidido recientemente leer la Biblia, algo que nunca se animó a hacer como católico. Por lo tanto, había comenzado a leer a Isaías. Y se volvió hacia mí y dijo que a través de leyendo el libro de Isaías, que parecía que Dios se enoja bastante por la idolatría de la gente. Y después una pausa, como considerando en voz alta, decía: ¿cómo puede ser que allí mismo, en el edificio de la Iglesia Católica, aquí en Mochicahue, haya tantos ídolos y nadie parecía importarle que la idolatría hiciera a Dios tan enojado? Inmediatamente pensé yo en el eunuco etíope en Hechos capítulo 8, que mientras estaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, invitó a Felipe a unirse a él y explicarle las escrituras. No todas las puertas se abren tan ampliamente, pero si nuestros ojos están abiertos, mis hermanos, y nos involucramos con la gente que nos rodea en conversación, encontramos que el Señor nos da muchas oportunidades para proclamar su palabra. Si recuerdan la historia que me he referido en Hechos 8, ya saben que Felipe fue claramente guiado por el Espíritu para proclamar el Evangelio a ese hombre. Pero Felipe no solo se sentaba esperando ser empujado por alguna puerta mística, sino que el texto dice, Hechos 8, versículo 30, Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? Felipe abrió su boca y comenzó una conversación con el hombre. Y eso nos lleva a lo siguiente que necesitamos ver en nuestro texto. Debemos orar por las oportunidades soberanamente orquestadas, o sea, ordenadas y organizadas por el Señor. Ore para que Dios nos abra una puerta para la palabra. ¿Pero qué más? ¿Cuál otro contenido debe ser incluido en nuestras oraciones evangelísticas? En versículos 3 y 4 podemos ver que debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida.
debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida, comunicación que sea habilitada por el poder del Espíritu de Dios. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo, o sea, como debo hablar. Oren para que podamos declarar el misterio de Cristo. Oren por el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para usar su palabra, su mensaje concerniente al misterio de Cristo por nuestras proclamaciones. Pablo entendió, como todo predicador debe entender humildemente, que si algo de valor espiritual va a ser cumplido a través de la predicación de la palabra, él sea totalmente dependiente en la obra del Espíritu Santo de nuestro Señor. Todo cristiano que comparte el Evangelio debe comprender esto también. Es el Espíritu de Dios quien toma la palabra de Dios y penetra el corazón y la mente para dar convicción y convencer, para animar y exhortar, para enseñar y transformar. Es el Espíritu de Dios quien usa la palabra que Él inspiró para regenerar la persona que sea muerta en el pecado y para dar vida eterna mediante el regalo de la fe que viene a través de oír la palabra de Él. Romanos 10, versículo 17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Segundo a Timoteo 3:15 nos dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo quien también puede tomar la palabra y penetrar el corazón y la mente del Hijo de Dios para moldear y transformarle a la imagen del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Así que es por el empoderamiento del Espíritu que debemos predicar y comunicar el mensaje de la palabra, evangelizar. Por eso debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Pablo escribió a la iglesia en Corinto hablando de su determinación de predicar a Cristo entre ellos. 1 Corintios 2, 4 y 5. Y mi mensaje, o sea, mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. A los Efesios escribió Pablo algo muy parecido de lo que encontramos aquí en Colosenses 4. Efesios 6, 18 y 19. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ora que cuando el Señor soberanamente abra la puerta, se me darán las palabras para decir y la audacia para decirlas. Una oportunidad soberanamente orquestada debe ser aprovechada si vamos a ser utilizados por el Señor cuando Él abre la puerta. En primer lugar, necesitamos orar para que esas oportunidades ocurran, pero después tenemos que aprovechar las oportunidades. Dios es el
quien ordena y organiza los eventos y prepara los corazones de aquellos que necesitan escuchar el Evangelio. Ahora, antes de seguir adelante, se me ocurre que tal vez alguien se preguntará, ¿cómo es que él nunca parece tener muchas oportunidades para compartir el Evangelio? Oye testimonios de otros que comparten el Evangelio, pero parece que esas oportunidades nunca se presentan en su propia vida. Esta persona oye los testimonios de otros que comparten el Evangelio, pero ¿dónde están mis oportunidades? Piense. Bueno, si has pensado a eso, déjame preguntarte, ¿estás pidiendo a Dios por tales oportunidades? ¿Estás orando para que Él te dé esas oportunidades? Y para algunos de ustedes, la pregunta puede ser aún, si aún les notan las oportunidades que ya están en tu vida. No puedes esperar tener una comunicación espiritualmente fortalecida o empoderada por el Espíritu con la gente a tu alrededor si se niega a comunicarse con la gente que te rodea. Para algunos puede significar solo aprender a abrir la boca para decir algo amable a los que les rodean cuando están esperando en la fila del mercado o donde quiera que se encuentre alrededor de otras personas. Y pueden hacerlo aun si estás separado por 1,5 metros o 2 metros bajo las reglas de la distancia social con que estamos viviendo. No tenemos excusa ni ahora de no cumplir con nuestro deber y gran privilegio a evangelizar. La comunicación cortés, cara a cara, no ocurrirá, si insistimos en vivir en nuestros propios mundos pequeños. O poder decir nuestros propios mundos pequeños virtuales. Estoy platicando de conversaciones cara a cara y no face a face, refiriendo al Facebook. Sí, ahora podemos usar muchos modos virtuales para mantener comunicación con otras personas. Pero aun cuando estamos con las personas, debemos aprovechar las oportunidades de hablar del Evangelio con ellos. A veces podemos perder la oportunidad que nos rodean. Podemos perder las oportunidades que nos rodean porque estamos tan concentrados aquí en el celular y lo que estamos viendo y quién estamos texteando que ni siquiera somos accesibles a la gente que nos rodea ya. Y así perderemos las oportunidades de compartir el Evangelio con aquellos soberanamente colocados en nuestros caminos. Y no podemos usar las reglas de la distancia social como excusa, mis hermanos, porque aún entre este tiempo la mayoría de nosotros estamos con vecinos, familiares, personas en los trabajos o donde estamos comprando las tortillas y el mandado, estamos con personas que necesitan conocer a Cristo. Necesitamos hablar, declarar, abrir la boca, y cuando lo hacemos necesitamos hablar de la palabra, hablar el mensaje de Cristo, hablar el Evangelio. Colosenses 1, 26 y 27, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza
de la gloria. Ese es el mensaje que estamos llamados a proclamar. La palabra de Dios que revela a Jesús nuestro Señor. Necesitamos proclamar al Señor Jesucristo que salva a los pecadores. Necesitamos identificar y usar las oportunidades que Dios nos da para comunicar audazmente el Evangelio. Pablo continuó diciendo, Colosenses 1, 28 y 29, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, enseñando a todos los hombres que con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Para algunas personas parece muy fácil hablar con las personas aún desconocidas. A lo mejor hay personas escuchándome que son poco tímidos cuando piensan en empezar una conversación con otra persona. Pide que el Señor te ayude. Y si hablamos a los demás naturalmente o no, necesitamos orar por la capacidad sobrenatural dada por el Señor para ser usados en hablar el Evangelio. Ore por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Digo eso porque algunos pueden hablar con todos en todo momento, especialmente si hablan de los deportes o su equipo favorito de fútbol o algo así. Naturalmente tienen facilidad de palabras, pero nunca dirigen la conversación hacia el Evangelio. Debemos orar por la comunicación espiritualmente fortalecida del Evangelio. Oren para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo para manifestarlo como debo hacerlo. O como dice Efesios 6, oren también por mí, para que me sea dar la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Ojalá sea claro, pero es digno enfatizar otra vez que no estamos hablando que el Señor nos manda palabras a la boca en forma de revelación nueva y directa. Ya tenemos toda la revelación de Cristo que necesitamos aquí en las páginas de las Sagradas Escrituras. Y Él no va a levantar en la memoria lo que no hemos estudiado. En nuestro pasaje, Pablo decía, para manifestarlo, ¿cómo debo hacerlo? O ¿cómo debo hablar? Para manifestarlo. Hacerlo conocido con claridad. Ahora, hay una frase más que necesito llamar a nuestra atención aquí en el texto. Oren al mismo tiempo, también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado para manifestarlo como debo hacerlo. Por el cual también he sido encarcelado, por el cual también estoy preso, dice en otra traducción. Aun cuando Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio, no estaba escribiendo para pedir que la iglesia orara para que Dios abriera la puerta para su liberación. No, Pablo pidió oración para que Dios abriera una puerta para la proclamación de la palabra. Y de hecho sabemos que Pablo en su carta a los Filipenses alabó a Dios por la audiencia cautiva de los guardias que se le dieron a fin de que puede predicar claramente el mensaje de Cristo. Al escribir a los Filipenses, Pablo declaró en Filipenses 1, empezando el versículo 12,
Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis presiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis presiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. No es muy probable que alguien aquí en México tenga que preocuparse de ser encarcelado por proclamar el Evangelio. Aunque hay lugares en los que Dios puede llamar a algunos de nosotros a ir, donde la posibilidad es mucho más probable. Es posible que un día incluso aquí, proclamando fielmente la palabra de Dios, nos pongamos en peligro de ser echados en la cárcel. Pero pensando así, si llegó tal día donde la gente puede echarnos en la cárcel por predicar el Evangelio, si fuera ilegal proclamar el Evangelio de Jesucristo con la gente afuera de la iglesia donde tú vives, ¿estarías realmente en peligro de la cárcel? ¿Estarías realmente en peligro de la cárcel? Bueno, aunque ahora no tengamos que preocuparnos de ser echados en prisión por proclamar el Evangelio, al menos no aquí en México, todavía hay algo aquí que podemos aprender de la manera en que Pablo abrazó sus propias circunstancias difíciles para proclamar a Jesús. Pablo aprendió a abrazar su sufrimiento como un medio para brillar por Cristo. Con Pablo no oímos ninguna actitud de pobre de mí. Sus circunstancias difíciles fueron el ambiente ordenado por Dios, soberanamente orquestada para poner en evidencia la gracia de nuestro Señor. Pablo no se quejaba de su situación, deseando poder hacer más si solo su situación era diferente, sino que abrazaba el sufrimiento por causa de Cristo. Él escribió aquí en su carta a los Colosenses 1:24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuáles son tus sufrimientos? ¿Cuáles son tus dificultades en la vida? ¿Una enfermedad debilitante? ¿Finanzas limitadas? ¿Problemas que ocurren en su familia? ¿Sientes por lo menos encarcelado por las reglas presentes de la cuarentena causada por el COVID-19? Permítanme exhortarles a aceptar las dificultades que Dios nos ha concedido como oportunidades para mostrar su gracia y comunicar su evangelio, en lugar de permitir que se conviertan en una excusa para quedar silenciosos. Debemos hacer la preeminencia de Cristo conocida a los perdidos, para que puedan reconocer al Señor, arrepentirse de sus pecados, confiar en Él y ser convertidos en adoradores gozosos de Jesucristo. Este es nuestro mandato, nuestra responsabilidad, y es también nuestro gran privilegio, mis amados. Así que oramos unos por otros, levantando nuestras peticiones al Señor por las oportunidades soberanamente orquestadas para el evangelismo y por la comunicación espiritualmente fortalecida del evangelio. Oremos. Señor, damos gracias. Damos gracias por las oportunidades que fueron dadas a otras personas a compartir tu evangelio con nosotros. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas.
para abrir nuestros ojos a ver Jesús revelado por la palabra en una manera de conocerle como es, el Señor irresistible. Gracias por las oportunidades que fueron dadas a otros y pedimos por las mismas oportunidades para que nosotros podamos seguir proclamando el Evangelio con otras personas. Pedimos que podamos recibir las oportunidades y aprovechar las oportunidades con palabras adecuadas, con un firmeza, con un deseo a ver los elegidos de Dios a nuestro alrededor, aceptando el mensaje, arrepentiendo de sus pecados, conociendo a Cristo por fe, la fe que viene por oír la palabra de Cristo. Pedimos, Señor, aún entre este tiempo que hemos pasado con las restricciones del movimiento, con la cuarentena, con algunos no trabajando como antes, algunos trabajando en sus casas, estamos enfrentando ciertas dificultades en la rutina de vivir, algunas dificultades aún por las finanzas. Pero sabemos, Señor, que no hay ninguna dificultad dado a nosotros que no puede ser utilizado por el Espíritu de Dios para apoyarnos y evangelizar. Pido, Señor, que entre este tiempo, que nuestros hermanos de la Iglesia Bíblica Palabra de Cristo y otros no sean fríos, no hacen excusa por no evangelizar, pero que aprovechen las oportunidades y que oren por más oportunidades para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la gente a nuestro alrededor que también están enfrentando la misma prueba, pero sin la esperanza que tenemos nosotros en Cristo. Pedimos, Señor, desarrollar, aumentar el deseo entre el corazón de cada uno de nosotros, el deseo a proclamar el Evangelio, porque deseamos otras personas conocerte a ti, Señor. Y para que deseamos que otras personas puedan conocerte a ti, Señor, no solamente para que ellos puedan escapar del infierno, pero aún más, para que ellos puedan ser convertidos en adoradores de Cristo, porque tú eres digno de recibir toda la alabanza y adoración. El Señor reina, tú eres nuestro Señor, preeminente sobre tu creación. Pedimos, Señor, usar nosotros para anunciar las buenas nuevas del Evangelio, para que muchos más en Mochicawi y en nuestro alrededor, donde cada uno de nosotros estamos viviendo y sirviéndote, trabajando o estudiando, entre los círculos de contactos que tenemos, aún entre el círculo de contactos que tenemos entre este tiempo de prueba. Señor, pedimos a salvar a la gente y usar nosotros como canales de bendición a ellos, en anunciar las buenas nuevas, para que el Espíritu de Dios pueda usar la palabra de Dios para salvar a las personas y transformarlas a ser hijos de Dios, que glorifiquen el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos para tu gloria. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y vamos a salir de donde estamos, aún entre los diferentes lugares donde estamos ahora, aprovechando las oportunidades a compartir el Evangelio con los demás. Dios les bendiga, mis hermanos.